El día de hoy vamos a enfocarnos específicamente a un subgrupo de evaluación de cáncer de próstata, que es en aquellos casos donde tenemos una resistencia a la castración y específicamente ausencia de metástasis. Muchas gracias. Pues bueno, ya decíamos entonces que en lo que vamos a abarcar el día de hoy, pues nos vamos a enfocar específicamente a hablar sobre este subgrupo de pacientes donde tenemos resistencia a la castración, pero no hay metástasis, no son metastásicos. Y como tal, para desarrollar este tema, me interesa platicar con ustedes un poco el enfoque de la definición de este grupo de pacientes con cáncer de próstata no metastásico resistente a la castración y sin duda tener pues muy claro que en aquellos pacientes con cáncer de próstata, un punto muy importante en toda la evolución de estos pacientes será identificar aquellos que son de más alto riesgo. Este grupo de pacientes que requieren tal vez un tratamiento diferente y es en el cual se han estudiado los diferentes grupos de tratamiento y con lo cual revisaremos el día de hoy 3 estudios muy importantes para esta población de alto riesgo con cáncer no metastásico resistente a la castración. También importante es identificar de este grupo de pacientes qué es lo que nos interesa saber, cuáles son los desenlaces de tratamiento que requerimos para ellos, la evidencia científica, como les platicaba, vamos a enfocarnos un poco más al estudio con apalutamida, al estudio Spartan, pero también haremos algunas comparaciones con otros 2 estudios importantes en este mismo grupo de pacientes y pues también algunas evaluaciones a futuro. Bueno, pues como tal, entonces hablábamos que en un panorama general, sin duda, pues tenemos todos muy claro, el cáncer de próstata inicia con un tratamiento localizado y de alguna manera en la evolución de estos pacientes, algunos más temprano y otros de forma más tardía, experimentaremos una recaída bioquímica. Sabemos que tras ella, el evento más frecuente pues será llegar a la metástasis. Sin embargo, entre la recaída bioquímica y la presentación de la resistencia a la castración y acompañada de esta de metástasis, tenemos como parte intermedia un grupo de pacientes que no van a tener metástasis y que sin embargo cumplen criterios de resistencia a la castración, bien claros para todos nosotros, y la ausencia de metástasis como tal. Tener claro que en este grupo de pacientes tenemos como parte inicial pues el antecedente de ser pacientes que están durante tratamiento progresando y en los cuales los niveles de testosterona se mantienen en niveles de castración, es decir, por abajo de 50 nanogramos. Tenemos definiciones importantes en relación a la resistencia a la castración, parte de ellas del grupo de trabajo de cáncer de próstata y el otro grupo importante que son las guías europeas de urología. Y como tal, bueno, sabemos que en ambas comparten el hecho de tener niveles de testosterona de castración por abajo de 50, como comentábamos, y parte de la explicación de la medición de estos niveles de castración, pues se basa en la medición de antígeno prostático, en el cual arriba de 2 nanogramos por mililitro va a tener incrementos progresivos. En el caso de las guías europeas nos marca incrementos con diferencia de 1 semana entre cada uno de ellos y en los cuales se espera que estos incrementos vayan en un 50% por arriba de este nivel basal y como comentábamos esperaría que el AP fuera arriba de 2 nanogramos por mililitro. ¿Qué tan frecuente realmente es este grupo de pacientes? Como tal, dentro del diseño y de la evaluación de todos los ensayos clínicos, parte de los ensayos engloban la posibilidad de tener acceso temprano a algunos fármacos. Dentro de la evaluación que tuvimos de forma reciente para participar en nuestros protocolos, justamente para pacientes no metastásicos resistentes a castración, pues fue definir qué tan fácil iba a ser reclutar estos pacientes bajo esas características. Y en términos generales, pues es bajo el promedio de pacientes que pueden presentar ausencia de metástasis en aquellos grupos de pacientes resistentes a castración. Como tal, tenemos aquí que en la medida que tenemos documentada en Estados Unidos, en Europa, en diferentes países de Europa como tal, Brasil, México, Australia y Canadá, pues como tal enfocándonos en nuestro país, tenemos que el porcentaje de pacientes con cáncer de próstata resistente a castración o metastásico es bajo, aproximadamente un 2%. En algunos foros donde hemos participado con diferentes instituciones, urólogos reconocidos de diferentes instituciones, pues algunos refieren algunos porcentajes mayores, realmente pues esto es muy variable. Vamos a ver en el desarrollo de la plática cómo la identificación de estos pacientes, pues bueno, como tal con las estrategias o con las herramientas basales puede ser tal vez mayor a lo que realmente pudiésemos identificar con herramientas de diagnóstico mucho más sofisticadas como tenemos en la actualidad. Sin embargo, en la visión del incremento del número de casos y este crecimiento de pacientes en cuanto al diagnóstico más oportuno y incremento de la frecuencia de cáncer de próstata, pues sabemos que la tendencia va a ser también a incrementar el número de casos de pacientes
que tienen resistencia a la castración y no se identifica metástasis por las estrategias de los métodos de diagnóstico convencionales. Esta es una revisión interesante, bueno, checar es del 2011, mencionábamos, donde tenemos algunos conceptos que vale la pena recordar un tanto. Esta revisión fueron 12 artículos los que se evaluaron, más de 70,000 pacientes, más de 12 años de evaluación, y tenemos como tal que los pacientes que tienen cáncer de próstata, entre un 10 a un 20% van a desarrollar resistencia a la castración durante los 5 años posteriores al diagnóstico. Como tal, de estos pacientes que se detectan con cáncer de próstata resistente a castración, más del 84% de los pacientes van a tener metástasis. Esto llevaría más o menos un 16% de los pacientes que van a ser aquellos los que no tengan metástasis ya cuando tienen resistencia a la castración. Decíamos en la diapositiva anterior que va de un 2 a un 8%. En este estudio fue de aproximadamente 16% la población que no tenía metástasis. Esto pues hablábamos con las estrategias de diagnóstico que se tenían en el 2011. De este grupo de pacientes que no tienen metástasis y que son resistentes a castración, un 33% va a desarrollar metástasis, como sabemos que es el camino el cual siguen estos pacientes, y esto será en los primeros 2 años a partir del diagnóstico. Y el último punto relevante en esta revisión sistemática con esos 12 artículos es que aquellos pacientes que desarrollan resistencia a la castración van a tener una supervivencia media de aproximadamente 14 meses. Entonces, todo esto sirve de enfoque para entender por qué estos estudios de los cuales vamos a hablar se enfocan a estos pacientes no metastásicos, resistentes a castración, y la relevancia pues, de los puntos a analizar para este grupo de pacientes. Hay un punto muy importante para poder identificar pacientes de alto riesgo o no, que es el tiempo de doblaje del antígeno prostático, el tiempo de duplicación, entendiendo que es el tiempo que se tarda en duplicarse el valor del antígeno prostático. Este tiempo de duplicación, como ustedes bien lo saben, es una calculadora matemática, generalmente la que nos permite llegar a esta valoración, y es interesante realmente el tener estos datos, llenarlos y rápidamente tener una información que nos va a proporcionar el tiempo de doblaje que se está calculando dentro de la evolución particular de cada caso, introduciendo únicamente información de la fecha de toma del laboratorio y el valor del antígeno prostático específico. Esto entonces, el tiempo de doblaje, nos va a llevar a identificar pacientes de alto riesgo. ¿Y cuál es la relevancia entonces del tiempo de doblaje del antígeno prostático específico? Como tal, tenemos que pacientes que tienen un tiempo de doblaje, de un tiempo de duplicación de este valor, van a tener un bajo riesgo de presentar progresión metastásica. Aquellos pacientes, sin embargo, teniendo como corte entre 10 y 8 meses, van a ser pacientes que fácilmente y de forma logarítmica incrementan el riesgo de presentar metástasis, y como tal, este incremento de desarrollar metástasis se traspola en muchos otros parámetros que van a alterar la calidad de vida y la supervivencia de los pacientes. Vamos a revisar algunas diapositivas adicionales en relación a este tiempo de doblaje, principalmente identificando estos valores, tener claro que este tiempo de duplicación hace un corte alrededor de los 10 meses, más de 10 meses o menos de 10 meses como término general, pero más allá de eso tenemos que, evidentemente, entre menor tiempo, peor va a ser la supervivencia y el pronóstico de metástasis para estos pacientes. Tenemos que, evidentemente, en pacientes con una duplicación menor a 6 meses, esto incrementa, y en aquellos pacientes con una duplicación a menos de 4 meses todavía es mucho mayor. Los estudios a los cuales nos vamos a referir el día de hoy tienen como criterios de inclusión pacientes de alto riesgo, y en ellos se encontró que el tiempo de duplicación del antígeno prostático estaba alrededor de los 3 a 5 meses, como vemos en esta diapositiva. Como tal, entonces, pues la duplicación del antígeno prostático tiene esta correlación directamente proporcional al porcentaje de presentación de metástasis. Tenemos pues el grupo peor comprometido, que es aquellos que tienen una duplicación muy rápida, en menos de 3 meses duplican este valor, son aquellos que tienen mayor incidencia de tener metástasis, a diferencia de los pacientes que tienen evoluciones mucho más prolongadas. Y esto mismo lo vemos al momento de hacer un análisis más allá de la presencia de metástasis en relación a la predicción de mortalidad, que de la misma manera vemos que estos pacientes con un tiempo de duplicación menor a 3 meses tendrán una supervivencia mucho menor en comparación con pacientes que tengan duplicaciones mucho más prolongadas, más allá de 15 meses, que es lo que vemos justamente en estas dos gráficas.
De tal manera que si bien no es un grupo grande el de pacientes que estamos hablando el día de hoy con resistencia a la castración y no metastásicos, es un grupo que se ve afectado cuando tienen alto riesgo de progresión, principalmente por el riesgo de desarrollo de metástasis y un compromiso en la supervivencia. Antes del 2018, tenemos que dentro de las diferentes escuelas de evaluación de cáncer de próstata se tenían diferentes criterios para tratar a estos pacientes con cáncer de próstata resistentes a castración no metastásicos. Parte de estos grupos, incluso propiamente ESMO en el 2015, no daba ninguna recomendación, prácticamente ignoraba el manejo de este grupo de pacientes no metastásicos, es decir, pues prácticamente hagan lo que quieran y parte de ello podría ser incluso no hacer nada. El hecho de no tratar a esos pacientes, pues bueno, era una alternativa también de acuerdo a las guías europeas o bien el considerar ensayos clínicos. Propiamente un poquito más cautelosos o dando algunas alternativas de manejo, las guías NCCN antes del 2018, las guías de la AUA también antes del 2018, todos ellos hicieron algunas recomendaciones específicas que eran más allá de decir de entrada no hacer nada o dejar dulce en observación, el diferenciar justamente a este grupo de pacientes de acuerdo al tiempo de duplicación del antígeno prostático, es decir, ver si había pacientes de alto riesgo o de bajo riesgo y en base a ello hacer recomendaciones por lo pronto con lo que se tenía a la mano antes del 2018. En estos pacientes, por ejemplo, con duplicaciones prolongadas que eran de bajo riesgo, la observación sin duda era una alternativa y razonablemente lo sigue siendo. Sin embargo, en aquellos pacientes con duplicación de menos de 10 meses, la posibilidad de ofrecer alguna terapia hormonal diferente a la que hubiesen recibido era una alternativa. Sabemos que estas terapias que anteriormente pues se tenían antes de esta información y bueno, realmente en nuestras instituciones públicas todavía pues una situación de la cual echamos mano, manejo de antiandrógenos, el remover los antiandrógenos, usar ketoconazol, combinarlo con hidrocortisona, usar algún otro tipo de esteroide o bien incluso emplear estrógenos. Y como tal, pues todas estas eran recomendaciones que se daban de forma general para los pacientes con cáncer de próstata no metastásico y que eran resistentes a castración. Decíamos entonces que, sin embargo, pues con el avance y con todos los nuevos medicamentos que han modulado la resistencia que han inhibido al receptor de andrógenos, pues tenemos justamente que se inicia la evaluación de diferentes fármacos y parte de ello fue apalutamida. Apalutamida es un inhibidor de la vía del receptor de andrógenos que actúa en diferentes puntos de la activación del receptor y que da como consecuencia un bloqueo completo de este receptor de andrógenos y con ello el bloqueo del crecimiento tumoral y con ello el crecimiento celular de las células neoplásicas prostáticas comprometidas. Dentro de las fases de evaluación de apalutamida, pues se tiene información preclínica. Cuando esto de medicamento se empieza a desarrollar, se encuentra que es un medicamento muy activo, que realmente puede lograr una disminución muy significativa del volumen tumoral en estudios preclínicos, superior sin duda a otros tratamientos antiandrogénicos, y vemos que en comparación con enzalutamida, que tiene un mecanismo de acción tal vez similar, tiene una mayor absorción a nivel del tumor. Es decir, de forma preclínica se identificaba como una droga activa y que tenía grandes concentraciones y gran capacidad de absorción dentro del tumor. Propiamente, entonces, haciendo algunas comparaciones de apalutamida con enzalutamida, ambos fármacos actúan de forma eficaz, si bien se identifica que apalutamida tiene un mayor porcentaje de actividad con dosis menores incluso en comparación con enzalutamida. Esto, pues, como información preclínica. En lo que es en la parte clínica, pues, bueno, la interpretación realmente en este punto, siendo fármacos activos, podría ser un tanto diferente, pero se identifica apalutamida como una droga superior y de gran absorción tumoral. Como tal, también otro aspecto importante de este fármaco, hablando de estos tratamientos novedosos y de siguiente generación que inhiben al receptor de andrógenos, es el hecho de que se conoce que estos antiandrógenos pueden tener cierta estimulación a través de la penetración al sistema nervioso central y la absorción en tejido cerebral. Apalutamida como tal tiene baja absorción a nivel del sistema nervioso central y esto se ha traducido en un menor riesgo de tener convulsiones, como lo vamos a ver en los estudios que vamos a presentar, donde la presencia de convulsiones es menor al 1%, realmente poco frecuente, así que este evento con estos fármacos de tercera generación o de siguiente generación realmente es poco probable. En estudios, decíamos, en fase preclínica, pues se demostró su beneficio. En estudios fase 2, nuevamente, se demostró una excelente respuesta con control del antígeno prostático como tal y disminución del mismo en la mayoría de los pacientes.
Resulta que en febrero del 2018 se presenta el estudio de apalutamida en pacientes que tenían cáncer de próstata y que no tenían metástasis, el estudio Spartan. El estudio Spartan, decíamos, se presenta el 8 de febrero y poco tiempo después se logra la aprobación por FDA debido al ser un fármaco muy activo y que cumple una necesidad no satisfecha en este grupo de pacientes con cáncer de próstata resistente a castración no metastásico. Así que de las recomendaciones que les presentábamos en antes del 2018, 2015, 2017, pues tenemos dentro de las guías de NCCN a partir de entonces, en el 2018, cómo aparece apalutamida como categoría 1. ¿En qué pacientes? Pues específicamente pacientes sin metástasis y que tenían niveles de castración de testosterona menos de 50 y sin duda pues también teniendo un beneficio que se continúa en aquellos pacientes que a pesar de tener incremento del antígeno prostático permanecen sin presencia de metástasis. ¿Qué evaluar o qué es lo que nos interesa medir en este grupo de pacientes? ¿Realmente para todos los pacientes nos interesa el mismo factor o realmente podemos medir el mismo factor interesante que sería evidentemente la supervivencia global en un grupo de pacientes que realmente tienen supervivencias muy prolongadas y donde la supervivencia va a ser tal vez un desenlace difícil de tener a la mano para poder tener el conocimiento de la utilidad de un fármaco? De tal manera que en pacientes con cáncer de próstata resistente a castración no metastásicos, parte importante de estos desenlaces va a ser el retraso para la aparición de metástasis. Sin duda nos interesa la supervivencia global, el hecho de que los síntomas se retrasen de mayor manera, el hecho para los pacientes que es importante, tal vez como de forma psicológica, pero el control del antígeno prostático, el identificar que no se incrementa su antígeno, evidentemente la preservación de la calidad de vida y de alguna manera también siendo una alternativa en estos pacientes que van progresando, pues el retraso a la exposición de la quimioterapia citotóxica. Parte entonces, o el punto número 1 sería identificar las consecuencias de las metástasis. Si nos interesa que las metástasis no se presenten, pues tenemos que identificar por qué esta situación puede alterar la evolución del paciente. Y esto prácticamente es en cuestión de muchos criterios en relación a los síndromes relacionados con el esqueleto, como son fracturas, la compresión cordal o bien la necesidad de tratamiento con radioterapia o cirugía. También de la misma manera el hecho de la alteración de la capacidad funcional de los pacientes y la parte psicosomática y social de cada uno de ellos cuando se presentan estos daños a hueso y como tal la lesión metastásica. Pero evidentemente pues la parte más importante del compromiso a nivel óseo pues va a ser todo el gasto que conlleva la presencia de metástasis al hueso. De tal manera que son tanto criterios clínicos como criterios pues dentro de un sistema de salud que son importantes para evaluar el impacto del desarrollo de metástasis en este grupo de pacientes. El impacto de las metástasis más allá, entonces decíamos, del bienestar psicosocial del paciente y de las complicaciones anatómicas que se puedan presentar, pues es que también la supervivencia libre de metástasis se considera un subrogado de supervivencia global. Decíamos, nos interesa como oncólogos o como parte de médicos que tratamos el cáncer que el paciente viva más, pero este criterio en ocasiones en este grupo de pacientes de largas supervivencias es difícil de alcanzar en los estudios clínicos, de tal manera que utilizamos subrogados. Parte de estos subrogados en este grupo de pacientes podría ser justamente la supervivencia libre de metástasis y eso fue justamente lo que se analizó en estos estudios que vamos a hablar a continuación y que fueron los primeros estudios que evaluaron este criterio de valoración que tiene un impacto, decíamos, como un subrogado de la supervivencia global. Se identifica pues que aquellos pacientes que tienen ausencia de metástasis al diagnóstico van a tener una mayor oportunidad de supervivencias prolongadas. Esto lo vemos con diferentes autores y en diferentes títulos, donde vemos que aquellos pacientes donde no tenemos evidencia de metástasis, pues tienen supervivencias mucho más largas en comparación con aquellos pacientes donde tienen metástasis al diagnóstico. Y esto pues es estadísticamente significativo y evidentemente la ausencia de metástasis es un factor protector donde tenemos un hazard ratio de 4.79 a favor de aquellos pacientes que no tienen metástasis y como tal exponencialmente pues un incremento en la posibilidad de supervivencia. Y bueno, pues ya entrando en materia, habíamos mencionado que íbamos a hablar de este estudio, que es el primer estudio que se realiza en estos fármacos que son inhibidores del receptor de andrógenos y que son de tercera generación. El estudio Spartan, decíamos, publicado en el 2018 y aprobado por FDA desde entonces. Este es un estudio fase 3, es un estudio aleatorizado, es decir, que cumple con todos los
requisitos para considerarse un estudio de alta calidad y que marca diferencias y establece estándares categoría 1 para las diferentes indicaciones, donde se evaluó apalutamida versus placebo. Decíamos que anteriormente pues la estrategia podría ser incluso para los pacientes dejarlos en observación, de tal manera que en este grupo de pacientes con cáncer de próstata no metastásico resistente a la castración se evaluó apalutamida versus placebo, identificando como tal, sin embargo, pacientes, hablábamos, que tenían alto riesgo. Esto principalmente identificado por un tiempo de doblaje del antígeno prostático menor a 10 meses. Se hizo como parte de esta evaluación una estratificación para ver si había alguna diferencia entre pacientes que tenían peor pronóstico, tal vez o de más alto riesgo, con tiempo de doblaje de menos de 6 meses contra aquellos que tenían más de 6 meses. Y si bien todos los pacientes tenían ausencia de metástasis, se permitió algunos casos que pudiesen tener N1, es decir, algunos presencia de ganglios, pero todos ellos menos de 2 centímetros y por debajo del arco aórtico. Entonces, también se hizo una estratificación en base a la presencia o ausencia de ganglios linfáticos, decíamos, de menos de 2 centímetros. Cabe la aclaración que la aleatorización fue 2:1, por lo que vamos a ver números superiores en cuanto a población para el grupo de apalutamida. Y en estos pacientes se evaluó apalutamida, una dosis de 240 miligramos que era acompañada, continuaba la terapia de deprivación androgénica contra el placebo más la terapia de deprivación androgénica. 800 contra 400 pacientes. Como criterio de desenlace principal, el objetivo primario del estudio fue evaluar la supervivencia libre de metástasis y aquellos pacientes que tenían progresión después de la metástasis se les ofrecía una segunda línea de tratamiento que también permite evaluar las terapias secuenciales para este grupo de pacientes y estas terapias secuenciales sugeridas, pero que podían ser aceptadas o no a juicio del investigador, fue la continuación de tratamiento con abiraterona y prednisona tras la progresión. Y que esto nos permitió evaluar la supervivencia libre de progresión en la segunda parte de la supervivencia libre de progresión. Decíamos entonces que dentro de los objetivos secundarios se evaluó el tiempo a la metástasis, la supervivencia libre de progresión, el tiempo a la progresión sintomática, de forma pues también considerada la supervivencia global y el tiempo de retraso para la terapia citotóxica. Decíamos también que nos interesó ver la supervivencia libre de progresión tras la falla metastásica a la primera línea. Como vemos aquí, dentro de la evaluación, pues bueno, prácticamente eran pacientes que tenían tiempos de evolución prolongados, más de 7 años. La mayor parte de los pacientes tenían un tiempo de doblaje del antígeno prostático menor a 6 meses. La mayor parte también de los pacientes no habían recibido algún tipo de terapia previamente y la mayor parte de los pacientes no tenían presencia de ganglios linfáticos. Todos ellos, bueno, como vemos aquí, prácticamente todos recibieron un agonista de la hormona gonadotropina, liberadora de gonadotropina. Supervivencia libre de metástasis en este grupo de pacientes, vemos que fue el objetivo primario y esta supervivencia libre de metástasis disminuyó de forma significativa y clínicamente relevante el riesgo de desarrollar metástasis, más del 72% de disminución de riesgo, donde vemos que los pacientes con apalutamida estuvieron libres de metástasis por más de 40 meses en término promedio, mientras que aquellos pacientes que únicamente recibieron placebo tuvieron una supervivencia de 16 meses. Es decir, si bien son pacientes que están asintomáticos y que tienen un buen pronóstico en términos generales, son pacientes de alto riesgo por el tiempo de duplicación y el retraso para la presencia de metástasis, contemplando la relevancia de retrasar la presencia de metástasis que hablábamos anteriormente, fue de más del 72%. Esto es pues parte de la información por la cual platicábamos. Este estudio prácticamente es presentado, publicado y muy cercanamente aprobado por FDA. Subgrupos de población que son beneficiados, prácticamente todos los subgrupos se ven beneficiados. Aquí hay nada más una variante que fueron pacientes de raza negra, pero como tal, independientemente de la edad, independientemente del lugar donde se realizó el estudio, el número de terapias previas, el hecho de que tuviesen ganglios o no y el tiempo de duplicación, todos ellos se veían beneficiados. Decíamos un poquito mejor para aquellos pacientes que tenían duplicaciones en tiempos de doblaje cortos. La supervivencia libre de progresión, como otro de los criterios evaluados, pues nuevamente se ve favorecida en el grupo de apalutamida y recorriendo prácticamente todos los puntos de desenlace que se buscaron evaluar, incluyendo el retraso de síntomas, pues también fue de forma
superior clínica y estadísticamente significativa con apalutamida contra placebo, 55% de reducción de riesgo. El tiempo a la progresión del antígeno prostático pues también avasallador, 94% de disminución de riesgo. Y la supervivencia global, si bien no tiene hasta el momento diferencia estadísticamente significativa, sí tiene una tendencia a tener un mejor resultado con apalutamida, de tal manera que hasta los últimos cortes esta no había sido alcanzada, mientras que en placebo pues esta supervivencia fue de 39 meses, que también bueno, es un punto interesante. Habíamos referido que aquellos pacientes en general con resistencia a la castración tenían supervivencias de 2 años, ¿no? Este fue superior con placebo, pero aún así superado por apalutamida. Y bueno, como otro punto de evaluación, el tiempo al inicio de la terapia citotóxica también fue retrasado, una disminución del riesgo de iniciar terapia citotóxica del 56%, de forma superior con el brazo experimental con apalutamida. Decíamos que en aquellos pacientes que presentaron progresión, se les ofreció una siguiente línea de tratamiento con abiraterona y prednisona, y esta segunda progresión pues también se evaluó una disminución del riesgo de un 51%, de la misma manera de forma superior con apalutamida. Mencionábamos pues esto es lo que evalúa la supervivencia libre de progresión, la 2, que es básicamente aquellos pacientes que progresan, evaluar cuánto tiempo permanecen sin progresión a partir de la aleatorización y una vez que hayan recibido la siguiente línea de tratamiento, decíamos en este caso con abiraterona y prednisona. Un punto importante entonces es conocer, son pacientes asintomáticos, pudiese irles de cierta manera bien, realmente ofrecerles un tratamiento o dejarlos en observación. ¿Cuál es el costo, por lo menos en cuanto a efectos secundarios que tenemos con apalutamida en comparación con placebo? En términos generales, pues lo que se puede aquí identificar es que lo característico de apalutamida sí es la presencia de rash, es algo que sí es superior de forma importante en relación a placebo, pero que es una superioridad leve, no grave. Los eventos grados 3 y 4 fueron bajos y este rash se considera generalmente muy manejable. No es un rash que se asocia a alergia, realmente es una reacción cutánea que se controla con medidas principalmente de cuidados de la piel. Algunos otros aspectos que fueron superiores con el uso de apalutamida fue la artralgia, hablan algo de caídas en relación a cierta debilidad en los miembros pélvicos y que pues bueno también fue superior con la apalutamida, pero no de forma grave. Realmente los eventos adversos grado 3 y 4 fueron bajos y hasta cierto punto también se menciona algunas situaciones de hipotiroidismo, que son cuestiones a vigilar como tal, pero todas ellas que son controlables y que realmente si se tienen consideradas se pueden vigilar sin mayor consecuencia para la calidad de vida de los pacientes, y esto lo demostraremos posteriormente con los estudios de calidad de vida y estos cuestionarios que se llevaron a cabo con los pacientes. Como tal, un criterio muy importante fue identificar los pacientes que tuvieron descontinuación del tratamiento por progresión, y como vemos, al ser superior, el resultado con apalutamida fue una menor población la que presentó progresión durante el tratamiento, 19 contra 52%, pero de estos pacientes que progresaron, 53% y 78% recibieron un tratamiento subsecuente. Como decíamos, se ofrecía a los pacientes la oportunidad de recibir tratamiento con abiraterona y prednisona, la mayor parte de ellos lo recibieron, mas no fueron todos. De estos pacientes, pues algunos recibieron enzalutamida, algunos recibieron docetaxel o algún otro tipo de recomendación. En su mayoría, el tratamiento subsecuente que se ofreció fue con abiraterona y prednisona. Decíamos entonces que a pesar de que hay algunas características específicas en cuanto a la toxicidad con apalutamida, el gran beneficio que se ofrece a los pacientes en cuanto a la disminución del riesgo de complicaciones esqueléticas, pues sí marca diferencias, y esto lo comprueban los cuestionarios de calidad de vida, donde en prácticamente todos, apalutamida no solo no deterioró la calidad de vida de los pacientes en comparación con placebo, sino que la mejoró, como vemos aquí. Y eso es algo importante. Cuando comparamos contra un placebo, el hecho de tener incluso una calidad de vida que no sea inferior al placebo y al contrario que la supere, pues es un punto que habla de un medicamento que es útil y que suma puntos a la calidad de vida de los pacientes en esta circunstancia propiamente, y que alienta todavía más a que este grupo de pacientes que pudiesen algunas veces considerarse no dar ningún tratamiento, pues bueno, ofrecer un tratamiento que pueda mejorar su supervivencia y disminuya su riesgo de progresión ósea y algunos otros riesgos de metástasis. Nuevamente, estos cuestionarios, mencionábamos de calidad de vida, diferentes evaluaciones, todos ellos demostraron que no había alguna
alteración en la calidad de vida y que por el contrario apalutamida mostraba puntos de evaluación de calidad de vida superiores al placebo. Decíamos que bueno, es importante que hoy vamos a referirnos específicamente o con mayor interés al estudio Spartan con apalutamida. Sin embargo, bueno, estas tablas son muy importantes para identificar lo que habíamos mencionado, hablar otros dos estudios más que se tienen en la población de forma similar con cáncer de próstata resistente a la castración con M0. Básicamente, bueno, pues no sé, no está pasando muy bien, pero lo que identificamos son pacientes, todos ellos que no tenían metástasis, prácticamente con pacientes de alto riesgo, es decir, que tenían un tiempo de doblaje, decíamos, menor a 10 meses. En los tres estudios, tanto Prosper con enzalutamida, Aramis con darolutamida, Spartan con apalutamida, prácticamente compartieron poblaciones muy similares. En todos ellos, el objetivo primario de evaluación fue la supervivencia libre de metástasis, como podemos ver, y en los objetivos secundarios pues fueron también de forma similar. En el punto del estudio con Aramis, pues sí se evaluó también como criterio adicional la seguridad del tratamiento. Ya faltan poquitas, en realidad. Perfecto, creo que ya es. En esos tres estudios, decíamos, tanto Spartan, Prosper como Aramis, la evaluación de la reducción del riesgo de muerte fue también superior con todos los brazos experimentales, ya sea con enzalutamida, con darolutamida, con apalutamida, y vemos que en todos ellos la ganancia de la supervivencia libre de metástasis en relación al placebo pues fue similar, alrededor de los 40 meses, y todas ellas fueron estadísticamente significativas. Prácticamente ya para terminar, y creo yo que pues dentro de sus preguntas estará considerado realmente cuántos pacientes de los que consideramos no metastásicos no lo son, y esto pues bueno pasa desapercibido dentro de los estudios radiológicos convencionales. Cabe mencionar que en el estudio Spartan la identificación de la ausencia de metástasis fue evaluada por gamagrama óseo y tomografía de cráneo, tórax, abdomen y pelvis. Esa fue la forma en la cual se descartó la metástasis. Sabemos entonces que en la actualidad pues bueno, diferentes estudios, entre ellos el PET y específicamente el PSMA, son estudios mucho más específicos que nos permiten evaluar la presencia de metástasis con mucho más certeza. Ciertamente no son tal vez estudios que estén tan al alcance de la gran mayoría de los pacientes, pero lo que sí se puede referir es que en esta subanálisis de valoración del estudio Spartan, al momento de evaluar un grupo de pacientes que se consideraban sin presencia de metástasis, pues un porcentaje de ellos importante tenían metástasis de diferente categoría, algunos ganglionares y algunos incluso viscerales. Lo que es relevante, sin embargo, es que a pesar de identificar este grupo de pacientes que tenían la presencia de metástasis, pues el beneficio sigue siendo importante, considerando inicios de tratamiento muy tempranos para este grupo de pacientes que pudiesen identificarse a través de un PET muy específico de alta sensibilidad o incluso con estudios convencionales. De tal manera que esto no resta valor a estos fármacos, sino todo lo contrario, suma la oportunidad de beneficiar a estos pacientes e incrementar su posibilidad de supervivencia. Y la anterior, por favor, para las conclusiones. Y la disminución del riesgo de presentar metástasis y la prolongación del tiempo para que éstas se identifiquen. Entonces, bueno, como conclusión de esta plática, pues bueno, hay que identificar que en este grupo de pacientes de cáncer de próstata no metastásico resistente a castración existe un subgrupo de mal pronóstico, y eso es lo primero que tendremos que evaluar en nuestros pacientes. Este tratamiento no es para todos los pacientes que son no metastásicos, es para pacientes que tienen un mal pronóstico, porque realmente son aquellos pacientes que se van a beneficiar y donde el pronóstico es adverso, y todos los hemos visto tal vez haciendo o no el ejercicio de valoración del tiempo de duplicación del antígeno prostático. Identificar entonces que ahora tenemos opciones, tenemos diferentes opciones. Hoy hablamos de apalutamida, pero revisamos también algunas otras con enzalutamida, darolutamida, y que son realmente puertas que se abren para estos pacientes que a la fecha pues tenemos identificados como pacientes que no tienen metástasis y que en algunas ocasiones pudiésemos haber dejado a su libre evolución sin ningún tratamiento más que la observación. Identificar pues que las guías de tratamiento han demostrado ya, han incluido estas recomendaciones con categoría 1 para este grupo de pacientes, y que actualmente pues bueno, todas las guías prácticamente los incluyen más allá
de, bueno, identificar los que tengan principalmente subgrupos de mal pronóstico. Pues saber que el estadio M0 con las estrategias de diagnóstico actuales pues será realmente algo sobre la lupa, que realmente tengamos que ver si son pacientes que no tienen metástasis o no, y que de ahí pues todos los avances en tecnología nos van a hacer cambiar paradigmas de identificación de estos pacientes y ofrecer diferentes estrategias de tratamiento. Sin duda, la conclusión más importante de esta plática es el hecho de que el ofrecer tratamientos en etapa más temprana, identificando, creo yo que habría que hacer énfasis, etapas tempranas, pero en pacientes de mal pronóstico, no todos los pacientes en etapa temprana son iguales. Pacientes de alto riesgo, pues tendrán oportunidad de ofrecerse un tratamiento y con ello llevarlos a una mejor secuenciación y con ello lograr como resultado una mejor supervivencia y sin duda una mejor calidad de vida para los pacientes. Muchas gracias.